Las semanas pasadas hablábamos de que si se nos da el suficiente tiempo, el hombre cristiano, la mujer cristiana, aquel que entrega su vida a Cristo terminará como cualquier bestia bajo control de sus propios instintos. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés, porque el Señor da tiempo para todo, para probar a los hombres, para que vean que aún son semejantes a las bestias. Vamos a rogarle al Señor, hermanos, que nos hable a través de su palabra el día de hoy, que nos bendiga con su sabiduría para que podamos entender y que todo sea conforme a su voluntad. Señor y Padre, hoy en este día especial te damos muchas gracias por traernos una vez más, Señor. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu control, sin importar dónde estemos, siempre y cuando perseveremos en tu doctrina, en tu palabra. Tú estarás con nosotros y nos guiarás. Y no daremos paso inseguro, pues cuando estamos contigo, todo es posible, Señor. Hoy, Señor, pedimos por la unción de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. A cada uno de nosotros, dótanos de sabiduría para entender. Si tuviésemos alguna torpeza en nosotros que no nos permita, Señor, acercarnos, Padre, quítalo. Quítalo y danos la libertad de entender a plenitud toda tu palabra. Y haz al enemigo y échale fuera. Porque ese nada más anda buscando algún momento de debilidad para atacarnos y destruirnos, Señor. Mas sea reprendido en tu poderoso nombre, Señor. Porque si hay alguien que teme, mucho más es Él. Porque no puede ante tu presencia, Señor. Padre, hágase tu voluntad en medio de nosotros y guíanos por sendas de justicia hoy. Úsame como tu instrumento, si bien te parece, Señor, para que lo que salga de mi boca no sea palabra terrenal, sino espiritual. Palabra que sirva para edificación, palabra que sirva para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues la palabra de hoy, como hemos estado mencionando, se titula Perseverad. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Dice la palabra del Señor: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Y si nosotros, hermanos, analizamos esta parte de las Escrituras, y para aquellos que han tenido la experiencia de vivir el Evangelio ya durante mucho tiempo, probablemente nos ha tocado ver gente allá del mundo que dice: mira, los cristianos cantan, andan sonriendo, andan felices, andan contentos. Yo quisiera ser así también. Que algunos se acercan, algunos nada más desean desde lo lejos, pero no se acercan. Pero hay también el otro lado, hermanos. Aquellos que ven el mundo y dicen: mira qué bien les va.
Ese, mira, antes era un borracho. Yo lo veía ahí en la calle. Mira, ahora ya tiene su casa, ya tiene su carro. De verdad que el mundo no es justo y lo envidia. Lo envidia. Dice la palabra del Señor, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Pero hay un lado oculto detrás de estas dos situaciones, hermanos. Primero que nada, el cristiano no debe envidiar al pecador, pero ¿qué envidia el cristiano del pecador? La apariencia. Porque el cristiano no envidia al que está en las calles tirado, desesperado, en las últimas, que ya tocó fondo. No. El cristiano envidia al que anda en sus lujos, como triunfador socialmente hablando. Pero todo eso que envidia es momentáneo. Eventualmente todo eso va a terminar, se va a acabar y vamos a terminar todos en el mismo lugar. Hermanos, Eclesiastés es un libro que al parecer repite mucho la palabra vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero es precisamente esa palabra lo que representa y lo que envidia muchas veces el cristiano del mundo y que no debe de ser. Porque ese que en apariencia es triunfador hoy, mañana, como cualquiera de nosotros, y como cualquiera de los sabios, y como cualquiera de los que no son sabios, y como cualquiera de las bestias, morirá de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ahora vamos al otro lado oculto del cristiano. Porque el pecador que ya tocó fondo, el que está en las calles, el que ya no encuentra salida, el que ya hizo todo lo que estaba humanamente posible hacer y no encontró solución a su problema, y dice, y ve al cristiano y dice, míralos, contentos, alabando. Yo quisiese encontrar también lo que ellos encontraron. Seguramente a esos no les pasan las cosas que a mí me pasan. Seguramente en todo les va bien. Seguramente Dios los cuida y no tienen problemas. Seguramente nada les pasa. Yo quisiese ser como ellos. Y ustedes son testigos, hermanos. No nos pasan cosas, no nos vienen tribulaciones, no nos vienen cargas, no nos vienen problemas. Claro que nos vienen problemas. Claro que nos vienen dificultades, claro que nos vienen cargas, claro que nos vienen tribulaciones, claro que vienen tristezas. La diferencia es que no estamos solos. La diferencia es que aquel está solo. Nosotros no. Y hermanos, eso hace toda la diferencia. Porque aquel ya no tiene esperanza y nosotros tenemos la esperanza frente a nosotros todo el tiempo, hermanos, porque mientras permanezcamos y perseveremos en el nombre del Señor, nunca va a haber un desánimo, nunca va a haber desesperanza, nunca va a haber esa desesperación. ¿Por qué? Porque la esperanza misma habita en nuestro interior. Hermanos, esa hace toda la diferencia que necesitamos. Por eso dice la palabra, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y en el versículo 18 básicamente nos está diciendo, pero si tú te sientes desesperado, si tú te sientes ya con pocas fuerzas, dice el Señor, porque ciertamente hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Ahí está, hermanos. Dice el Señor, no te desesperes, no dejes de perseverar, porque todo eso que tú has mantenido hasta el día de hoy, porque todo eso que tú has guardado, dice el Señor, tendrá su fin. Y tu esperanza no será cortada, no será cortada. Oye, hijo mío,
y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahí está, hermanos. Dice el Señor, aléjate de todas esas influencias, aléjate de todo lo que de esas cosas que te dicen, mira, qué felices se ven, mira, qué alegres están, mira, porque solamente es una ilusión, solamente es momentáneo. Hermanos, si tú fundas tu alegría en las riquezas momentáneas, tu alegría va a terminar. Si tú fundas tu alegría en lo que es eterno, tu gozo, tu paz será eterna. ¿Y quién es el único que es eterno, hermanos? Es nuestro Dios. No hay más, no hay otro que se pueda jactar, decir, yo soy eterno. Solo Cristo, solo Dios es el único que puede decir que es eterno y que permanecerá para siempre. Todo lo demás es momentáneo y terminará, hermanos. Esa es la total, única y gran diferencia entre el mundo y nosotros, hermanos. Nosotros hemos basado toda nuestra fe en lo que es eterno. Y el mundo la ha basado en lo que es momentáneo. Y lo que es momentáneo tiene su fin, hermanos. Y aquellos que pierden su esperanza, hermanos, están destinados a caer en el abismo de la desesperación. La esperanza, hermanos, es una chispa, es un fuego que calienta, que mantiene vivo, que no deja morir. Porque mientras haya esa esperanza, hay ánimos, hay un querer, hay un hacer. Pero cuando esa esperanza desaparece, hermanos, incluso el deseo de la vida desaparece. Por eso no fundemos nuestra fe, y perdónenme por ser tan redundante en este tema, no fundemos nuestra fe en lo que es momentáneo, fundemos nuestra fe en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre. Si usamos de la palabra del Señor para referirnos a este tema, diría el Señor, no hagáis tesoros terrenales donde la polilla y el orín corrompen. Mejor, haceos tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Básicamente dice el Señor esto. Fundad en lo eterno, no en lo momentáneo. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer desde el 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. En adelante. Santiago 1, 22. Dice el Señor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no haciendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, este ejemplo del espejo en su momento yo no lo entendía, no le hallaba una razón lógica a qué estaba queriendo decir el Señor. Y lo leí varias veces y lo quería entender y no podía entender. Pero básicamente dice el Señor esto: si hoy miras tu rostro en un espejo, como te ves y te vas, y constantemente, hermanos, vas a estar viendo tu rostro en el espejo día a día. Y te vas. Ves tu rostro y te vas. Ves tu rostro y te vas. Ves tu rostro y te vas. Pero si ves una foto de la primera vez que te viste en un espejo, hermano, te vas a dar cuenta de que eres completamente diferente al de la primera vez. Ya sea por tiempo, por cansancio, por lo que ustedes quieran. Ya no serás el mismo. ¿Por qué? Porque te olvidas. Hermanos, espiritualmente hablando, dice el Señor, cada uno de nosotros que conoce la palabra del Señor, cada uno de nosotros que encuentra a Cristo, empieza como una nueva criatura, como una nueva creación. Perfecto, limpio, como un bebé pequeño, sin mancha, sin arruga, con un propósito y con una libertad tremenda. Pero pasa el tiempo, del cual estábamos hablando en las predicaciones anteriores, pasa el tiempo y se va llenando de inmundicia, de pecado, y lo que solía ser ya no es. Ese enamoramiento que habías tenido del Señor ha menguado. Esa fidelidad con la que tú le servías ha menguado. Ese tesoro que tú tenías con Cristo lo has descuidado. Y ya no es lo que fue en el principio. Porque te olvidaste de lo que eras. Te olvidaste de dónde vienes. Te olvidaste de lo que debía ser. Y ahora ya no es. Dice el Señor. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, y ahí está la clave, hermanos, atentamente, no se lo pierde. Se está mirando constantemente para no ser otra vez lo que fue en el pasado, sino el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva creación, la que es limpia, sin mancha, sin arruga. Esa dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esta parte del versículo 26 va a parecer algo curioso. Porque dice la palabra del Señor, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo curioso? Muchas veces hemos repudiado la palabra religión como algo malo a causa de las religiones que existen actualmente. La palabra religión en sí, hermanos, no es algo malo. La palabra religión quiere decir, el religioso es el entregado. ¿Sí? El religioso es el entregado, el que se entrega completamente a Dios. Ese es el religioso. Ahora, actualmente en estos días, ¿quién es el religioso? El que va al católico,
el que es parte de la Iglesia Católica, ese es el religioso, ese es el católico, ese es el... Pero la palabra religioso, hermanos, no tiene un contexto malo. Significa el que es entregado, el que se entrega al Señor. Ese es el religioso. Dice el Señor, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es precisamente el ejemplo del espejo, hermanos. Por cuanto no perseveramos y tenemos atenta nuestra mirada a nuestro reflejo y nos olvidamos de lo que fuimos en el principio, ya no nos guardamos sin mancha, sino que a lo largo del tiempo, de los años y de los meses y de los días nos vamos ensuciando nuevamente lo que Cristo ya había limpiado. Por eso dice el Señor: no os engañéis a vosotros mismos. Es curioso. Cuidado. Es curioso porque hace un tiempo algunos recordarán que habían predicado de una botella con agua y aceite y que no se juntan porque son diferentes materiales, diferentes líquidos que no se juntan y no se pueden juntar, como el mundo y el cristiano. Son cosas completamente diferentes. No pueden estar juntos, sino están separados, no porque haya un odio de los cristianos hacia el mundo, sino porque ya han sido transformados en algo nuevo, en algo diferente. Y hace el día de ayer, precisamente, meditaba en esto. Entonces, ¿por qué vuelve otra vez al pecado? Porque si fuésemos agua o aceite, jamás volveríamos al otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos engañado a nosotros mismos. Puede sonar algo loco pensar, pues yo sé lo que está pasando, no me estoy engañando yo mismo, yo sé que estoy bien con el Señor. Entonces, ¿por qué vuelves al pecado? Te has engañado a ti mismo, esa es la realidad. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, Gálatas 6, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Otra palabra que refleje esto, si no dejamos de perseverar. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, hermanos, y esto va otra vez unido al concepto que hablábamos hace unos momentos. El mundano piensa que al cristiano no le pasa nada malo. Y ciertamente no nos pasa nada malo en el contexto de que todo tiene solución, porque Dios está ahí con nosotros. Y Dios nos cubre, y de alguna manera todo lo que nos pasa es de tal manera que siempre el Señor da una salida para nosotros. ¿Sí? Dios no nos probará más de lo que podamos soportar. Básicamente esa es la palabra. Dios no nos probará más de lo que podamos soportar. Entonces, allá afuera piensan, bueno, es que esos cristianos no les pasa nada malo, por eso no se quejan, por eso se mantienen, por eso pregúntenle a Job, a ver si por eso era. ¿Qué le decía Satanás a Dios? Pues mira cómo lo tienes, pero quítale, a ver si no te maldice. No, hermanos, porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas cosas eran lo que definía a Job. Y son las cosas que nos deberían definir a nosotros y que deberíamos de buscar constantemente también. Ahora, por si no lo hemos entendido a estas alturas, si tú le pides a Dios amor, si tú le pides a Dios fe, si tú le pides a Dios paciencia, si tú le pides a Dios tener los frutos espirituales, que son gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, todos esos frutos espirituales. Tú le dices, Señor, dame esos frutos espirituales. ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Crees que del cielo va a descender una luz? Un poder místico entrará en tu corazón, en tu pecho, y a partir de ese día vas a tener los frutos espirituales. No, hermano. ¿Sabes qué va a pasar si tú le pides al Señor amor, fe, templanza, benignidad, gozo? Lo que va a pasar, hermano, es que Dios va a poner en ti situaciones, pruebas, tribulaciones y ocasiones para que tú permanezcas y practiques en los frutos espirituales. Si tú le dices, Señor, quita la amargura de mi corazón, van a venir cosas que te molestan. Y lo que tú debes de hacer en ese momento es permanecer, perseverar. Hace unos días precisamente una hermana me decía, hermano, yo no puedo predicar. Y le digo, hermana, no necesita salir a predicar. Perfecciónese a usted misma y hágase una mujer de oración, le digo. Porque la oración del justo puede mucho. Y me dice la hermana, pero hermano, ¿qué es perfeccionarse? Yo no lo entiendo. Le digo, todas esas cosas que a ustedes le enojan, porque ya me había platicado algunas cosas antes, todas esas cosas que a usted le enojan, imagínese, y le digo como un ejemplo, si usted se pelea muy seguido con su vecino,
Le aseguro que si usted quiere perfeccionarse, ese vecino la va a venir a molestar más todavía. Dice, hermano, no, yo ya no me peleo con mis vecinos. Dice, no, yo ya no. Ok, le digo, está bien, es un ejemplo nada más. Pero dice ella, pero a mí me molesta mucho, dice, los perros, dice. Y me hacen enojar, me hacen gritar, me hacen amargarme. Le digo, bueno, si eso es lo que a usted le hace enojar, porque ella me decía que a ella le enfadaba mucho, que los perros andaban ahí, levantaban el polvo, salían corriendo y donde se acostaban había hormiguero porque traían la comida y ahí había hormiguero y como estaban en la tierra y todo, bueno, eso le molestaba a ella y los correteaba y les daba de palos y eso a ella la enojaba y la hacía decir cosas que no debía de decir. Y le digo, si usted quiere dejar de hacer eso, le aseguro que más veces le va a pasar lo que usted le enfada. ¿Por qué? Porque esas son las oportunidades para que nosotros nos perfeccionemos, para que nosotros obtengamos los frutos espirituales. Ya sea que tú tengas un problema con la ira, un problema con la amargura, un problema con la envidia, un problema con lo que sea, hermano. Fíjense, cosas de chamaco. En sus tiempos, no sé si todavía en algunos de ustedes les pasa, cuando tienen más de un hijo, y por lo regular, más cuando están de edades similares, ¿qué hacen? Si a uno le compran una cosa, al otro le tienen que comprar la misma, porque si no, va a haber una pelea ahí, porque uno va a envidiar al otro. Cuando nosotros conocimos de la palabra del Señor, hermanos, hubo que yo pienso que fue gracias al Señor, algo natural. Un momento en el que alguien recibía y ya no sentías feo. Oye, ¿y por qué a mí no me compraste? Oye, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí? ¿Que a él lo quieres más y a mí me quieres menos? Esas son las palabras que nacen, hermano, pero todo eso de la envidia, todo eso del enojo, todo eso de la ira, viene, hermano. Llega un momento en el que dice uno, no, pues ya, ¿por qué voy a pelearme por algo así? Razona, piensa, doblégate a ti mismo y entonces obtendrás paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos espirituales que tú estás esperando. ¿Es real, hermano? Puedes tú ya tener 30, 40, 50 años y aún así sentir envidia. Puedes tú tener, no sé, un hermano que siempre estuvo de perezoso, por así llamarlo, ¿no? Nunca hizo nada con su vida. Y tú te estuviste esforzando y trabajando y trabaja. Y un día de la nada, tu hermano, el perezoso, ya se hizo su casa. Ya tiene su carro. Ya tiene su vida lista. Y tú no te has comprado ni el terreno. Y el corazón, hermano. La envidia. Pero ¿por qué le va bien a él si él no hacía nada? Yo me esforcé más. Hermano, cuando uno se doblega, cuando uno entiende que uno es el que está mal. Dice la palabra del Señor, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando uno se domina a sí mismo, hermanos. Y no se trata, cuando dominarse a sí mismo no quiere decir, ¡ay, qué envidia tengo, pero me lo aguanto! No. Se trata de simplemente ya no sentir. ¿Por qué? Porque hay benignidad. Porque hay mansedumbre. Y hay amor, hermanos. Verdadero amor. Aquel amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Ese amor que se alegra cuando a los demás les va bien y se entristece cuando a los demás les va mal. Que no tiene envidia, que no es contencioso. Todas esas cosas Dios las pone en el corazón y naturalmente se ven reflejadas en nuestra vida, hermanos, si las buscamos. Y esas oportunidades, hermanos, van a seguir viniendo, van a seguir viniendo, van a seguir viniendo. Y si nosotros perseveramos en ellas, esos frutos espirituales van a irse fortaleciendo dentro de nosotros. Se van a hacer parte de nuestra vida, hermanos, pero debemos luchar, perseverar en ellas. No es magia, hermanos, no desciende de los cielos como por arte de magia de un día para otro, hermanos, no. Pero aquí hay un peligro, porque si tú le pides al Señor todas esas cosas, si tú le pides al Señor el amor, la fe, la templanza, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, pues en apariencia van a parecer que te pasan muchas cosas malas. En apariencia, porque no son cosas malas, son cosas para perfeccionarse, para aprender, para perseverar. Dice, y uno va a preguntarse, va a decir, pero ¿por qué me están pasando todas estas cosas? Todo iba tan bien y de repente se volvió todo tan difícil. Ya vengo de esto, salí del mal y ahora voy para peor. ¿No es así, hermano? Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estás enfermo y no sanas. Tal vez el Señor está probando tu paciencia. ¿Tienes algún familiar porque el que has estado orando y orando y orando y es duro de corazón y no quiere rendirse a los pies de Cristo? Tal vez el Señor está probando tu perseverancia. Porque poder tiene. Y si Dios quisiese, puede convencer hasta el corazón más duro. Pero al Señor no le interesa en ese momento el corazón del mundano. ¿Le interesa tu corazón? Y tú estás insistente, Señor, transforma la vida de mi hermano porque es bien duro, amargado y envidioso. ¿Y tu corazón cómo está? El Señor va a ver primero por el tuyo. Y cuando perfecciones tu corazón, las bendiciones que ya no caben dentro de ti van a ser derramadas hacia aquellos por los que oramos. Perseveremos, hermanos. Yo quisiese que nos llevásemos a la mente este cuadro. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, directamente con eso hay una bendición que se derrama de nosotros hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia los hijos, hacia los padres, hacia todos, hermanos. Se derrama esa bendición. Si tú te rindes de buscar, no solamente te haces daño a ti mismo, sino que también has de alguna manera limitado esa bendición también a aquellos allegados a ti. Porque antes tú orabas por ellos, y ahora ¿quién ora por ellos? Si no estás. ¿No nos hizo Dios sacerdotes intercesores? Y si nosotros ya no oramos, si nos hemos rendido, ¿quién orará por nuestra familia? ¿Quién orará por nuestros hermanos? ¿Quién orará por nuestros padres? ¿Quién orará por los hijos? ¿Quién orará por esa familia? No solamente eres tú. Esa bendición que se derramaba hacia los demás también se ve cortada ahí también, hermano. Porque a veces pensamos, bueno, que a nadie le importe lo que yo estoy haciendo, es mi vida, soy yo. No, ya no. En el momento en el que nosotros conocimos a Cristo, ya no somos nosotros solamente. Sin dejar a un lado el hecho de que ya no solamente somos nosotros, es Dios sobre nosotros. Le estamos cortando las bendiciones a nuestros prójimos.
Cada vez que tengamos un momento de debilidad, un momento de decaimiento, un momento de tristeza, recordemos, ¿qué será de los demás si yo me rindo aquí también? ¿Qué tal si por mi causa los demás también se decaen? ¿Qué tal si aquellos que veían en mí esperanza ahora también se ven desesperados? ¿Qué tal si aquellos que dicen, mira, si el cristiano ya se rindió, ¿cuánto más nosotros? Hay doble responsabilidad. Debemos perseverar. Volvemos a leer, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y volvemos otra vez a lo que decíamos hace un momento, hermanos. Se supone que somos agua y el agua no se junta con el aceite. Entonces, ¿por qué volvemos al pecado? Entonces, ¿por qué volvemos a fallar? Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos engañado a nosotros mismos. Porque hacíamos a medias. Porque nos poníamos excusas. Porque decíamos, bueno, pero no estoy tan mal como los de allá afuera. Hermanos, esa excusa es algo que yo he pensado, que yo he escuchado, y que es terrible pensar y decir, estoy mal, pero como no estoy tan mal como los de allá afuera, pues estoy bien. Como no estoy tan mal como los de allá afuera, estoy bien. No, hermano. Lo malo está mal. Que no esté tan malo como la de allá no lo hace bueno. Sigue siendo malo. Pero ese pensamiento, ese convencimiento que hacemos cuando decimos, bueno, pero allá matan, allá roban. Yo no hago esas cosas. Yo nada más voy al brujo. Yo nada más adoro ídolos. No le hago daño a nadie. Pero sigue siendo pecador. Y aunque no le hagas daño a nadie, hermano, sigue siendo pecado. Y no lo hace mejor. Sigue siendo malo. No lo hace, que no sea tan malo, no lo hace bueno. Pero ya te engañaste a ti mismo. Ahora ya crees que eres bueno. Ahora crees que estás haciendo bien las cosas. Ahora crees que vas bien. Y dice uno, bueno, pues no voy tan mal. Voy bien. Ahí la llevo. No, hermano. Ya desde ahí ya va uno engañado. Uno solito se engañó. Uno solito se engañó. Y va tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. No entiendo por qué me va todo tan mal. No entiendo por qué no puedo salir de esto. No entiendo por qué sigo fallando. No entiendo por qué sigo tropezando en el mismo hoyo una y otra 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 vez. Porque estás engañado. Piensas que eres agua y has sido aceite desde el principio. Por eso, hermanos, hemos insistido en que aquellos que recientemente empiezan a conocer de la palabra del Señor no empiecen con un deseo menguante, no. Empiecen bien desde el principio. Entréguenlo todo desde el principio. ¿Para qué? Para que su caminar sea suave. Para que su caminar sea derechito a los brazos de Cristo. Porque, hermanos, no saben qué tropezadero hay para aquellos que se engañan desde el principio. Es un tropezadero tremendo, hermanos. Solamente esforzarse y esforzarse para darse cuenta que nada valió, que nada tuvo valor. Hermano, eso es muy triste, es muy terrible. Y me recuerda al libro de Eclesiastés. Grande mal sobre la tierra. Grande mal de los que viven debajo del sol.
Efesios capítulo 6. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice la palabra del Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es como debemos de vivir, hermanos. Recordad siempre al espejo, que no se les olvide cómo eran, que no se les olvide lo que se reflejó al principio, a esa nueva criatura, a esa nueva creación, a ese ser limpio, a ese ser sin mancha, sin arruga, que no se les olvide. Yo le decía a los hermanos allá en San Marcos, cuando vamos viajando por carro, y cuando uno va subiendo la montaña, el cerro, llega un momento en el que se tapan los oídos. Y traga uno saliva y se destapa. Pero de buenas a primeras uno no se da cuenta. Hasta que traga uno saliva y se destapan los oídos y dice, ¡ay! Ya se me habían tapado los oídos. Pero mientras uno no se da cuenta, el pecado es igual, hermano. Es tan subliminal, tan poquito a poquito, que cuando te das cuenta ya estás tapado de los oídos. Y necesitas espabilar, necesitas despertar. Porque no te estás dando cuenta que te estás perdiendo a ti mismo. Estás dejando de ser esa nueva criatura, esa nueva creación, sin mancha, sin arruga, que se reflejó al principio. Dice el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es difícil de entender. Lo difícil está en nuestra disposición. No estamos dispuestos, hermanos. Y les voy a decir por qué. Todos tenemos trabajos, pienso yo, excepto los niños tal vez, y algunos niños también trabajan. Pero yo les voy a dar un ejemplo mío. Cuando yo iba a la preparatoria, que lo que yo recuerdo fue mi momento más estresante. Cuando yo iba a la preparatoria, no fallé ni un solo día, hermanos, a la preparatoria. Ni un solo día. Ni cuando me di con un mecate de ropa en el ojo y fui con el ojo todo vendado, no fallé a la escuela. Estuve enfermo, no fallé a la escuela, hermanos. Ni una sola vez falté a la preparatoria durante los 3 años que estuve ahí. Tareas, ninguna me faltó tampoco. ¿Por qué? Porque en mi mente pensaba yo que si faltaba a una clase, que si faltaba a una tarea, iba a perder mi 10, que se iba a arruinar todo. Y siendo sincero, hermanos, yo creo que si hubiese faltado unos cuantos días, igual no hubiera arruinado mi calificación final, pero ese era mi pensamiento, no debía fallar nada. Porque si fallaba una sola, iba a perder mi récord perfecto. Y eso a mí me quemaba la cabeza en ese pensamiento de fallar. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, lo que estaba en primer lugar en mi corazón era eso. Eso era lo que estaba en primer lugar en mi corazón. Ahora,
Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hermanos, nosotros trabajamos todos los días, de lunes a sábado, o menos, no sé. Y ni una vez fallamos. Y no lo digo conociéndolos, yo lo digo por mí. Ni una sola vez fallamos. Todos los días abrimos. Y si uno no puede abrir, buscamos a otro que abra, pero ese día se abre el negocio. ¿Cuántas veces hemos faltado a una reunión? ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no voy a leer la palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no voy a orar? ¿O cuántas veces se nos ha olvidado dar gracias por el alimento? ¿O cuántas veces se nos ha olvidado alimentar el espíritu? ¿Cuántos días hemos estado sin comer comida terrenal? ¿Y cuántos días hemos estado sin leer las Escrituras? Sin buscar del Señor. Y tú pregúntate qué tienes en tu lugar, en tu corazón en primer lugar. Es fácil de juzgar qué hay en primer lugar en nuestro corazón. Tú dices, estoy enfermo. Hoy no voy a ir a la reunión. Los hermanos van a entender, pues ando enfermo. Al otro día, sigue enfermo, pero hay trabajo. Y se tiene que levantar así enfermo, al trabajo. Y trabaja. Enfermo. ¿Por qué? Es que es necesario. Es que el que no trabaja no come. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, vestido, calzado, comida, os serán añadidas. Yo no te digo, hermano, que no le des importancia a tu trabajo, porque es importante, claro que es importante. Y estamos hablando del trabajo como algo, un ejemplo que todos tenemos. Pero hermanos, si tú estás dispuesto a fallar en las cosas del Señor y no a las cosas terrenales, quiere decir que en tus prioridades hay algo mal. Hay algo que no cuadra. Ahora tú dices, ¿y por eso voy a fallar en mi trabajo? ¡No! Lo que tú tienes que hacer es no fallar en las cosas del Señor ni una sola vez. Ni una sola vez le falles a Cristo. Ni una sola vez, porque piensa en tu mente que por fallarle una sola vez, perderás tu entrada al reino de los cielos. No le falles. Si eso ya lo haces en el trabajo, ¿cuánto más debemos hacerlo con Cristo? Es necesario que seamos castigados. Es necesario que nos pasen cosas terribles para que podamos entender una verdad tan simple. Hermanos, yo no sé cuál es su rutina, pero no sé si orarán 3 veces al día, 2 veces al día, 4 veces al día. No sé si oran en la madrugada o si oran en las noches. Pero si tú ya le dijiste, si tú ya hiciste compromiso con el Señor y tú ya te decidiste a decir, Señor, en la mañana, a mediodía y en la noche, yo voy a estar contigo y voy a orar y No lo tomes como algo que tú decidiste y que tú decides cuándo dejar de hacerlo, no. Porque no lo hiciste contigo mismo. La oración no es contigo, es con Dios. Y Dios te escuchó. Dios escuchó que tú decidiste que ibas a orar a esas horas. Y le fallas. Y dices, no, pues como yo decidí. No.
Tú no decidiste. Dios puso en ti y tú estás decidiendo fallar. ¿Por qué en el trabajo no fallas? Y para las oraciones, para la lectura, para hacer lo bueno, para hacer misericordia, para eso sí fallas. Prioridades, hermanos. Decimos que Dios está en primer lugar en nuestro corazón y no es así. Cuidado. Analicémonos cada uno a nosotros mismos, porque esto no es de señalamientos, esto es de ver dentro de nosotros y entender, para que no seamos engañados. Porque ya lo dijimos, hermanos, ¿qué tal si vivimos engañados? ¿Qué tal si en algún momento de nuestra carrera cristiana dijimos, pues no estoy tan mal como el mundo, entonces yo creo que estoy bien? No, estás mal. Solamente que no tan mal como aquellos, pero sigues estando mal, no estás bien. Estás engañado y estás viviendo engañado y piensas que estás haciendo bien las cosas, hermano, y no te das cuenta. Ese es el peligro, hermanos. Ese es el verdadero peligro. Y ya para terminar, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Nada más tiene un capítulo, segunda de Juan, así que está cortito, pero ahí para que por si les cuesta encontrarlo. Segunda de Juan 1:9. Vamos a leer desde el 8 en adelante. Segunda de Juan 1:8 dice la palabra del Señor. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermano, dice, mirad por vosotros mismos. Eso es algo que muchas veces se ha fallado, porque no estamos viendo por nosotros mismos, estamos viendo que los demás están haciendo, estamos viendo que los demás están fallando, estamos viendo que los demás están haciendo esto, están haciendo el uno, están haciendo el otro. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, años buscando, años sirviendo, años ayudando, años haciendo la voluntad del Señor. Y para que por un pecado, por un error, por un decaimiento, una depresión, se pierda todo el fruto de tu trabajo. Hermano, no puede ser. Es triste, es algo terrible. Sino que recibáis galardón completo. Y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Básicamente, lo que estábamos diciendo hace un momento. Si nosotros andamos de tropiezo tras tropiezo, quiere decir que no está Dios. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, Dios es claro. No es difícil si estamos dispuestos, si estamos a disposición de su doctrina, de su palabra. Lo difícil es que nuestro pecado nos lo impide.
porque ya nos hemos acostumbrado a ello. Durante mucho tiempo, hermanos, se hizo hábito, se hizo parte de nosotros. Quitarlo es lo difícil. Por eso siempre hemos dicho, hermanos, cuando uno es niño, cuando uno es joven, cuando uno no ha vivido todas las cosas que vive un adulto, es fácil conocer de Cristo, es fácil servir a Dios, es fácil hacer su voluntad, es fácil acercarse al Señor. No por nada, dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a darle gracias al Señor. Hoy en este día, Señor. Ya hemos fallado suficiente, Señor. Creo que ya ha sido suficiente del pecado, del mundo. Ya estamos cansados de todo eso, Señor. Permítenos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, amo Señor. Mi victoria, mi castillo, te amo Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón.
caminar en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, el mejorar. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Tú has cambiado, Señor, nuestro ser, nuestra vida. Si así ha sido, Señor, guíanos por sendas de justicia hasta el final, Padre. Y si nosotros hemos sido engañados por nuestros propios corazones, Padre, haznoslo ver. Libra nuestra alma de todo engaño. Libra nuestra alma de todo tropiezo. Guíanos por sendas de justicia para encontrar esa tranquilidad, esa paz, ese amor que solamente tú proveerás. No queremos ser duros de corazón ni de servicio. Señor, queremos servirte a ti, Señor. Queremos ser como el barro, hermano, de Nazaret. Queremos servir para hacer de nosotros un vaso útil para servir a tu nombre, Señor. Hágase tu voluntad hoy en esta reunión en medio de nosotros. Hágase tu voluntad y guíanos para hacer el bien. Danos libertad para hacerlo bueno delante de tus ojos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.